Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para chisme. Porque amigos, el día de hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo, especialmente el corazón de los fanáticos de las series turcas. Y sí, ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que son nuevos por aquí, permítanme presentarles. Hande y Kerem, dos nombres que juntos son sinónimo de romance, pasión y muchos corazones rotos. ¿Por qué? Bueno, porque fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Love is in the Air, una serie que nos conquistó a todos, literalmente, con su historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y por supuesto, muchísima química entre sus protagonistas. Pero lo más importante, la química traspasó la pantalla. Hande y Kerem se enamoraron en la vida real, para la alegría de todos sus seguidores, que soñábamos con verlos juntos por siempre. Y aquí estamos el 6 de julio de 2025, y el título de este vídeo lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos. Prepárense para un bombazo. Hoy vamos a analizar la noticia que ha dejado a todos con la boca abierta, a desentrañar los detalles, los rumores y por supuesto, a especular un poco porque ¿qué sería de nosotros sin un buen debate sobre el chismecito? Antes de seguir, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Ya saben, darle al botón rojo o activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y dejarme un like si este tema les interesa, que a mí me encanta. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles todo el chisme y las noticias más jugosas del mundo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Bien, amigos, para entender completamente lo que está pasando, tenemos que recordar un poco el pasado. Hande y Kerem, como ya dije, se conocieron en el set de Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Vimos cómo la relación de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, evolucionaba, se desarrollaba, y al mismo tiempo, veíamos la magia de Hande y Kerem. Su conexión era innegable, palpable, se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. La noticia de que estaban juntos en la vida real fue la cereza del pastel para los fans. Un sueño hecho realidad. Redes sociales explotaron de felicidad, se compartían fotos y vídeos de ellos juntos, y los comentarios eran todos de amor, de apoyo, de celebrar esta hermosa pareja. Parecían la pareja perfecta, de cuento de hadas. Y por un tiempo lo fueron. Ambos compartían su amor en redes sociales, asistían a eventos juntos, y se les veía felices, enamorados. Desde románticas escapadas a playas paradisíacas hasta presentaciones en alfombras rojas, Hande y Kerem parecían inseparables. Sus publicaciones en Instagram se convirtieron en alimento para los fans, quienes analizaban cada foto, cada pie de foto, buscando pistas sobre su relación. Los shippers celebraban cada nuevo gesto de cariño, cada like, cada comentario. Era un romance de ensueño, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante los ojos del mundo. Uno de los momentos más icónicos de su relación fue su viaje a las Maldivas. Las fotos de ambos disfrutando del sol, la arena y el mar cristalino inundaron las redes sociales, consolidando su estatus como la pareja perfecta. Los fans se sentían partícipes de su felicidad, y cada nueva imagen era recibida con euforia y emoción. Era un amor que se compartía, que se celebraba, que inspiraba a millones. Hasta llegaron a hablar de planes de futuro, de formar una familia. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, comenzó a especular sobre la posibilidad de un matrimonio. Los rumores de una boda secreta, de la búsqueda de una casa en común, de la planificación de una familia, llenaron las portadas de las revistas del corazón. Todo pintaba perfecto. Los fans soñaban con verlos casados, con verlos formar una familia, con ver su amor crecer y florecer. La idea de una boda Hande y Kerem se convirtió en un anhelo compartido por miles de personas. Pero lamentablemente el amor, a veces, tiene sus propias reglas. Después de un tiempo de felicidad y mucho amor, empezaron a correr rumores de distanciamiento. Se notó menos actividad juntos en redes sociales, dejaron de asistir a eventos, y eventualmente, llegó la noticia que nadie quería escuchar, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El anuncio fue discreto, sin escándalos, pero el impacto fue enorme. Los fans, devastados, se preguntaban qué había pasado. ¿Por qué? ¿Qué había salido mal?
Empezaron las especulaciones, los rumores, las teorías. Algunos decían que la distancia por los proyectos de ambos había afectado la relación. Otros hablaban de diferencias irreconciliables. Y por supuesto, no faltaron los chismes sobre terceras personas. La ruptura, aunque discreta, dejó una profunda huella en el corazón de los fans. La pareja que había simbolizado el amor y la felicidad se desvanecía, dejando un vacío de tristeza y desilusión. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos actores, de recuerdos de los momentos felices que habían compartido, y de especulaciones sobre las causas de la separación. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande protagonizó otras series exitosas como Yuna con My Door, y Kerem también continuó cosechando éxitos en su carrera profesional. Pero a pesar de todo, el cariño y el recuerdo de su historia de amor siempre permanecieron en el corazón de los fans. Y claro, las esperanzas de una reconciliación nunca se extinguieron del todo. Hande, con su belleza y talento innegables, se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sus proyectos fueron un éxito rotundo, y su nombre se mantuvo en la cima de las listas de popularidad. A pesar de la ruptura, su carrera continuó en ascenso, y sus fans la apoyaron incondicionalmente en cada paso que daba. Kerem, por su parte, demostró ser un actor versátil y talentoso, capaz de asumir roles diversos y complejos. Sus proyectos también fueron muy bien recibidos por el público y la crítica, y su popularidad se mantuvo en alza. A pesar del dolor de la ruptura, Kerem se enfocó en su trabajo, y su dedicación y profesionalismo fueron reconocidos y aplaudidos. Y ahora, llegamos al presente, al 6 de julio de 2025. ¿Cuál es la impactante noticia? Bueno, amigos, la noticia que ha sacudido al mundo es el anuncio de compromiso de Hande Erçel con otro hombre. Sí, lo escucharon bien. Después de todo lo que pasamos después de la ruptura, Hande parece haber encontrado el amor de nuevo y, al parecer, está lista para dar el siguiente paso en su vida. La noticia del compromiso fue una sorpresa para muchos, incluyendo a los fans que aún esperaban una reconciliación con Kerem. La identidad del afortunado hombre es Hakan Sabank, un reconocido empresario turco, miembro de una de las familias más ricas e influyentes del país. La pareja ha sido vista junta en varios eventos y, según los informes, su relación va viento en popa. La noticia del compromiso de Hande con Hakan Sabank fue recibida con una mezcla de sorpresa, alegría y tristeza por parte de los fans. Muchos se alegraron por Hande y le desearon lo mejor en su nueva relación, mientras que otros aún esperaban una reconciliación con Kerem y sintieron un dejo de nostalgia y melancolía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y de especulaciones sobre el futuro de Hande y Kerem. Hakan Sabank, el afortunado hombre, es un reconocido empresario turco con una gran fortuna y un perfil muy discreto. Su relación con Hande se ha mantenido alejada de los reflectores, y ambos han procurado mantener su privacidad. La pareja ha sido vista junta en varios eventos, y los medios turcos han reportado que su relación es seria y estable. Pero, ¿cómo ha reaccionado Kerem Bürsin a esta noticia? Esa es la pregunta del millón. Hasta el momento, Kerem no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Pero es obvio que la noticia ha generado un gran impacto en él y en todos sus fans. Muchos se preguntan qué estará sintiendo, si estará feliz por Hande, si guardará algún tipo de rencor. La reacción de Kerem Bürsin ante el compromiso de Hande es uno de los temas más comentados y debatidos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hasta el momento, Kerem no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, lo que ha generado aún más especulaciones y conjeturas. Muchos se preguntan si Kerem estará feliz por Hande, si sentirá nostalgia por el pasado, o si guardará algún tipo de resentimiento. Las redes sociales, por supuesto, se han encendido. Los fans de Hande han expresado su alegría y sus mejores deseos para ella. Los fans de Kerem han mostrado su apoyo incondicional y han enviado mensajes de ánimo. Y por supuesto, no han faltado los memes, los comentarios sarcásticos y las especulaciones sobre lo que esto significa para el futuro de ambos. Los fans de Hande han expresado su alegría y su apoyo incondicional, deseándole a la actriz lo mejor en su nueva relación. Han destacado la belleza de Hande, su talento y su personalidad, y han celebrado su felicidad. Los fans de Kerem, por su parte, han mostrado su respeto por la decisión de Hande, pero también han expresado su tristeza y su apoyo a Kerem. Han destacado su talento y su carisma, y han expresado su cariño y admiración por el actor.
En definitiva, esta noticia ha generado un gran revuelo y ha vuelto a poner el foco en la vida personal de Hande y Kerem. Es un recordatorio de que la vida, a veces, da giros inesperados, y de que el amor puede tomar muchas formas. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos esperar es que Hande y Kerem sigan adelante con sus vidas, con sus carreras, y que encuentren la felicidad que se merecen. Y como siempre estaremos aquí para seguir informándoles sobre cualquier novedad. Ahora vamos a analizar un poco las implicaciones de esta noticia. Para empezar, creo que es importante respetar la privacidad de Hande y de Kerem. Son personas, no personajes de ficción. Han vivido una historia de amor que ha marcado a muchos, pero ahora tienen derecho a seguir adelante con sus vidas como deseen. La noticia del compromiso de Hande ha generado un gran interés mediático, y los medios de comunicación y los fans están ávidos de información sobre su vida personal. Sin embargo, es fundamental respetar la privacidad de Hande y Kerem, y permitirles vivir sus vidas sin la constante intromisión de los medios. Es importante recordar que son personas, no personajes de ficción, y que tienen derecho a proteger su intimidad. Creo que es importante recordar que el final de una relación no significa el fracaso del amor. A veces las cosas simplemente no funcionan, y es mejor tomar caminos separados. Y al final, lo más importante es que ambos sean felices. El final de una relación no siempre significa el fracaso del amor. A veces las circunstancias, las diferencias de personalidad o los proyectos de vida incompatibles pueden llevar a la separación. Es importante recordar que el amor puede tomar muchas formas, y que el hecho de que una relación termine no significa que el amor no haya existido o que no haya sido valioso. Lo más importante es que ambos, Hande y Kerem, encuentren la felicidad y el bienestar personal. Es muy probable que esta noticia también influya en sus carreras profesionales. Sin duda, la atención mediática aumentará, y sus proyectos serán aún más comentados. Pero confío en que ambos, con su talento y profesionalismo, sabrán manejar la situación de la mejor manera posible. El compromiso de Hande seguramente aumentará la atención mediática sobre ambos actores. Sus proyectos profesionales serán aún más comentados y analizados, y su vida personal estará bajo el escrutinio público. Sin embargo, confío en que tanto Hande como Kerem, con su talento, profesionalismo y experiencia, sabrán manejar la situación de la mejor manera posible y seguir cosechando éxitos en sus carreras. En cuanto a las especulaciones y los rumores, creo que es importante tomarlos con pinzas. Muchas veces las historias que se cuentan en los medios no son del todo ciertas, y es fácil dejarse llevar por la fantasía. Es mejor esperar a tener información verificada antes de emitir juicios o conclusiones apresuradas. Las especulaciones y los rumores sobre la vida personal de las celebridades son comunes, pero es importante tomarlos con cautela. Muchas veces las historias que se cuentan en los medios no son del todo ciertas, y es fácil dejarse llevar por la fantasía. Es mejor esperar a tener información verificada antes de emitir juicios o conclusiones apresuradas. Es fundamental recordar que la vida personal de las personas es privada y que no debemos basar nuestras opiniones en rumores o chismes. En resumen, la noticia del compromiso de Hande ha generado un gran impacto, pero también nos recuerda la complejidad del amor y de las relaciones. Y como siempre, debemos ser respetuosos y apoyar a ambos en sus caminos. En definitiva, la noticia del compromiso de Hande ha generado un gran impacto en el mundo del espectáculo, pero también nos recuerda la complejidad del amor y de las relaciones humanas. Es un recordatorio de que el amor puede tomar muchas formas, y que el final de una relación no siempre significa el fracaso. Debemos ser respetuosos con las decisiones personales de Hande y Kerem, y apoyarlos en sus caminos hacia la felicidad. Y ahora, para finalizar, les recuerdo que este es un tema que está en constante evolución, y que seguramente tendremos más novedades en los próximos días. Estén atentos a mi canal, porque les prometo que les mantendré informados sobre todo lo que suceda en la vida de Hande y Kerem. El mundo del espectáculo siempre está en constante movimiento, y la vida de Hande y Kerem seguramente nos deparará más sorpresas en el futuro. Los mantendré informados sobre cualquier novedad, rumor o detalle relevante sobre sus vidas. No se pierdan mis próximos vídeos para estar al tanto de todo. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la impactante noticia, hemos recordado el pasado, y hemos especulado sobre el futuro. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado de la conversación y que se hayan divertido tanto como yo.
Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de esta charla sobre la impactante noticia del compromiso de Ander Zell. Hemos recorrido el pasado, recordado los momentos felices, analizado el presente y especulado sobre el futuro. Espero que les haya gustado el contenido y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Les doy las gracias de todo corazón por haber estado aquí, por escucharme, por sus likes y por sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, me encanta saber qué temas les interesan, y siempre trato de responder a todas sus preguntas y sugerencias. Quiero agradecerles de todo corazón por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta saber que están aquí, escuchándome, interactuando conmigo y compartiendo sus opiniones. Siempre trato de responder a sus preguntas y sugerencias, y me encanta conocer sus intereses y sus pensamientos. Por favor, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta noticia. ¿Qué les parece el compromiso de Ande? ¿Cómo creen que reaccionará Kerem? ¿Qué esperan del futuro de ambos? Me encantaría leer sus opiniones, así que no duden en participar en la conversación. Los invito a dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre el compromiso de Ande y el futuro de Ande y Kerem. ¿Qué les parece la noticia? ¿Cómo creen que reaccionará Kerem? ¿Qué esperan de sus vidas y sus carreras? Me encantaría leer sus opiniones y participar en la conversación con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda mucho saber que están ahí, que les gusta mi contenido y que me apoyan. Muchas gracias por todo. Antes de despedirme, quiero recordarles la importancia de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.